Bueno, buenas noches otra vez a todos. Bueno, encantados de tenerlos por aquí de vuelta, nosotros reanudando nuestro ciclo de conversatorios. Hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo que va a tener como foco empezar como a prestar conciencia, valga la redundancia, de diferentes niveles de conciencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Si nosotros hacemos una observación de las dinámicas desde las cuales nosotros reaccionamos, Bueno, buenas noches podemos a ver que todos. algunas veces reaccionamos desde los complejos, que yo diría que es lo que la mayoría de las personas pueden estar familiarizados. Otras veces reaccionamos desde nuestro terreno de sombra, otras veces reaccionamos desde nuestros arquetipos y otras veces reaccionamos desde una forma que tenemos de aproximarnos a la realidad. Hoy vamos a empezar a hablar a partir de ese nivel, de los tipos psicológicos, como un primer nivel desde el cual de una manera natural empezamos a construir una forma de vincularnos con el afuera. Algo que hemos comentado en otros momentos es un poco la filosofía que tenemos desde el centro de tratar de hacer aspectos complejos de la psicología, tratar de simplificarlos. Y yo creo que más allá del interés que tenemos por Jung, por haberlo estudiado, hay un elemento que yo creo que es muy particular de Jung, que los conceptos jungianos se ven. Y por eso es que muchos de ellos han pasado sí, como al imaginario del colectivo. Lo que son los complejos, lo que es ser introvertido y extrovertido. Y cuando hablamos de introvertido y extrovertido, ya estamos entrando en tema que es el de tipos psicológicos. Bueno, hoy me acompaña y agradezco muchísimo y para mí es un enorme placer Pablo Raidán, un gran amigo, no solamente venezolano como yo, sino también psiquiatra formado en la misma escuela psicoterapéutica. Tenemos el mismo origen psicoterapéutico, tenemos la misma inclinación y el mismo desarrollo y el mismo interés por la parte junguiana. Y yo diría, de alguna manera también compartimos el mentor que tuvimos dentro de eso. Ambos estuvimos muy cerca de Rafael López Pedraza bueno, y eso nos permitió compartir muchos espacios, muchas experiencias, sí, todavía, muchos recuerdos y muchos cariños que tenemos. Entonces, bueno, gracias a Pablo por haber aceptado la invitación a compartir este conversatorio. Y bueno, Bueno, no, encantado, Eduardo. Además, pues, compartir contigo siempre es muy grato. Siempre, ya no, espero que hemos podido mantener eso siempre y siempre es muy agradable. Sí, creo que oyéndote decir eso, pensaba es verdad, hemos estado juntos tanto tiempo, acompañándonos de alguna manera, compartiendo cosas juntos, pero de tipologías distintas, que es un poco lo que, sí, eh, aunque, aunque los dos somos introvertidos, aunque tú pareces menos introvertido que yo, pero sí, sí, desde tipologías distintas. Y creo que te agradezco tu invitación y poder compartir un tema que yo diría que no, y lo conversábamos antes, ¿no? A lo mejor no me gustaría hablarlo desde el lado más esquemático porque no es mi tipología, de dar una clase magistral sobre tipología, pero sí desde ese lugar que es más del común, pues, de, y que uno puede, como tú dices, ver en la práctica, ¿verdad? Porque tú y yo somos de tipologías distintas, porque podemos ver cosas desde ángulos distintos y sin embargo poder compartirlas, que a veces no es tan fácil, ¿no? Que yo diría que es una de las cosas más difíciles. Y pensando en eso, siempre pienso en lo que debe haber sido para Jung escribir sobre esto y trabajar y llegar a las conclusiones que llegó este, en un momento tan complejo y con tanta necesidad como de demostrar que, bueno, que lo que se estaba haciendo sí era sólido, era válido,
aunque no todo lo pudieras probar como en la metodología científica. Sin embargo, de lo que estabas hablando, es como tú dices, era visible, lo podías ver entre dos personas. Y entonces sí creo que tiene que haber sido, además, como lo comentamos, un ladrillo para Jung tener que haber escrito sobre esto, porque uno ve en el libro de tipo psicológico, uno ve toda esa primera parte, cuando describe tan exhaustivamente tantas cosas. Eso tiene que haber sido fastidiosísimo, pero también debe haber sido un esfuerzo enorme que ahora nos parece que lo podemos ver con tanta naturalidad y tanta sencillez, la diferencia entre un introvertido y un extrovertido, y que al final son dos formas de adaptarse a la vida, de ajustarse a la vida. Y creo que empezar por allí puede ser, ¿no? que es un introvertido, que es un extrovertido, y cómo se diferencia eso tan claramente y uno lo puede ver tan fácilmente. Y desde esa perspectiva, y un poco creo que sería interesante para poder, porque yo creo que ese es un punto que es un punto central, porque muchas veces se confunde, como no se tiene claro lo que realmente es un introvertido y lo que es un extrovertido, muchas veces lo interpretan dependiendo de cómo se muestra la persona hacia afuera. Y un poco en lo que tú comentas de que ambos somos introvertidos y muchas personas me dicen, pero es que tú no pareces introvertido, tú pareces muy extrovertido, pero soy introvertido. Y entonces, desde esa como parte tan central de poder diferenciar, cómo se diferencia una actitud de otra actitud, para ti, tratando de ponerlo como en una cosa gráfica, ¿cómo dirías tú que podemos reconocer o cada uno se puede reconocer como introvertido o extrovertido? Yo creo que lo primero es que al introvertido todo pasa por él, todo pasa por su cabeza, todo pasa por la cabeza del introvertido. O sea, cualquier información que reciba, desde donde la reciba, desde la función que la reciba, pasa por él, primero que nada. Entonces, bueno, por eso se asocian las personas más calladas, más silenciosas con introvertidos, que no necesariamente lo son, pero sí porque percibe, todo lo que se percibe pasa por mí. Y después después es que yo, desde allí es que veo el mundo exterior. El extrovertido, todo va hacia afuera, como todas las percepciones o todas sus funciones van hacia afuera y no hacia adentro. Entonces se expresan en el afuera. Entonces, bueno, por eso es muy fácil ver un extrovertido en lo que llega, pues habla siempre de lo que le pasa, de lo que siente, de lo que percibe, tal. El introvertido oye, percibe, no siempre habla de lo que siente ni de lo que le está pasando. Es distinto en ese sentido. Sí, yo creo que me gusta eso como tú lo pones, que un poco la diferencia para poder ubicar, es como desde dónde se ve la energía que esa psique, cómo está utilizando esa psique, esa energía. Porque volvemos al tema, yo creo que muchas veces confunden como como un hablar en público o como un tener relaciones o un disfrute por las personas, lo ubican mucho como puesto afuera. Y yo creo que esa diferenciación de cómo esa energía psíquica de alguna manera se administra, entonces es lo que va marcando esa diferencia entre el introvertido que prefiere que esa energía psíquica esté un poco en privado. Entonces, por eso, entre escoger una fiesta o escoger un buen ambiente o una buena intimidad, el introvertido usualmente va a escoger una buena intimidad antes que la buena fiesta, mientras que el extrovertido, la energía se lo lleva para afuera. Entonces, sí, eso es clave. Perdón, un introvertido puede disfrutar muchísimo y hablar muy bien, pero probablemente en grupo pequeño. En un ambiente que sienta que tiene esa intimidad para él, ese límite que él le puede dar. Un extrovertido
no le va a importar hablar para 100 personas. Yo puedo hablar también para 100 personas, pero termino muerto, termino agotadísimo. Probablemente un extrovertido, después de hablar para las 100 personas, se va a hacer otra cosa. Yo me tengo que ir a la cama a descansar un rato si sé que le estoy hablando a 100 personas durante una hora. Eso es muy claro ahí. No es que no sepa conversar o decir o explicar o compartir, pero siempre va a ser en un espacio que como un límite, como una energía más contenida, que es como tú dices, pues. Hay algo que yo creo que es interesante para los que no lo saben, que quizás el primer, después del libro Símbolos de Transformación, donde ya Jung plantea algo como muy de él y que es lo que causa la separación con Freud, quizás el primer planteamiento original de Jung, que sale en el 21, es el libro Tipo Psicológicos, donde ya hay una cosa que es absolutamente original de él y en esa historia de cómo él, en esa observación de cómo fue que Freud no fue capaz de sostener personas inteligentes alrededor de él y cómo esas personas inteligentes no supieron mantenerse, no supieron encontrar un punto de encuentro. Y esa dificultad en ese punto de encuentro es lo que genera esta pregunta acerca de qué pasa allí. Entonces, yo sí quisiera que nos hablaras, que habías, antes de entrar, antes de salir a relacionarnos, bueno, a compartir esto con el grupo, claro, con la audiencia, hablabas un poco de eso. Es que tiene que haber sido una gran tensión para Jung. Por ejemplo, para mí el ejemplo típico es lo que él hace cuando describe a Freud y a Adler. O sea, y tiene que ser tan minucioso en todas esas descripciones para decir, bueno, pero si estos señores están hablando de lo mismo desde los dos lugares distintos. Comprender eso tiene que haber sido, y para él, una gran preocupación, porque a lo mejor por sus características lo percibía, pero ¿cómo lo describía? ¿Cómo era capaz de hablar de eso de una forma coherente, que nos quedara claro a nosotros? Que dos personas como Freud y Adler podían estar hablando de lo mismo, pero desde dos rincones distintos. Ya eso tiene que haber sido sumamente interesante. Y bueno, y él además se empeña en describirlo en otros personajes y usa muchos personajes de la historia para hacer eso con tanta minuciosidad. Tiene que haber sido una preocupación muy grande. Transformarlo en esto que ahora tú y yo podemos hablar con tanta naturalidad, en esa época tiene que haber sido un esfuerzo. Y comprenderlo desde allí también tiene que haber sido un esfuerzo. Pero es verdad que ese libro tuvo una gran aceptación en todo el mundo. Ese libro tuvo, eso que tú dices, fue de sus primeras grandes ideas, pero esa primera, de sus primeras ideas originales, de las que él escribía, tuvieron una gran aceptación. Muchísimos la tomaron. Y digo, bueno, por aquí antropólogos, sociólogos, oye, por aquí descubrimos un filón de cosas. Entonces, una cosa que estaba allí, que te insisto, que ahora nos puede parecer tan simple, oye, para él tiene que haber sido un esfuerzo enorme de escribir. Y todo lo que implicaba personalmente para él poder decir eso. Es decir, estos dos señores tan importantes están hablando de lo mismo desde dos rincones distintos. A mí me parece eso, además, una cosa maravillosa, pues. Pudo haber hecho eso con tanta sabiduría que nos queda, y ahora como todo el mundo sabe lo que es un introvertido, aunque no lo sepa, porque sí es verdad que ha habido como un relajo con los términos y esas cosas, ha habido una cosa mucho más. Pero de todas maneras ha quedado para la jerga cotidiana, todo el mundo sabe que es un introvertido, un extrovertido. Y algo que tú comentas que yo creo que es muy interesante en Jung, y un poco para ir entrando en otros puntos del tema, porque Jung era intuitivo, entonces para él en esa intuición él pudo captar elementos que eran importantes para poderlos aterrizar.
Yo creo que algo que es fundamental es que Jung fue, por lo menos para mí, en su tiempo, fue quizás el primer clínico que se atrevió a decir que ese tema de una personalidad, eso no existía. O sea, como esa personalidad, esa psique tenía niveles de expresión, que ya lo había dicho Pierre Janet en su momento, cuando Pierre Janet, que yo siempre he dicho que Pierre Janet es un olvidado en la historia de la psicología, que es importantísimo, porque Pierre Janet empieza a hablar de la disociabilidad de la psique como algo normal y natural, pero la mayoría hablaban de la psique, la personalidad como una unidad. Cuando Jung empieza a escarbar y darse cuenta que ya hay una forma de ver una diferencia, una polaridad, yo creo que ya empieza a darnos lo que la psicología nos da, que son herramientas para poder ver cómo somos diferentes y a pesar de las diferencias nos podemos encontrar, que es algo que permite la tolerancia, es algo que permite como la aceptación si somos respetuosos con ese otro. Sí, yo creo que esa es una de las cosas por donde personalmente yo le entré a lo de los tipos psicológicos, entender que alguien podía estar hablando y podía estar de acuerdo conmigo, pero estábamos peleando. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? Si los dos al final estamos de acuerdo en lo que estamos observando, porque lo estamos viendo desde dos lugares distintos, porque percibimos de esa manera distinta. Ahora, entender eso es entender la existencia del otro. Y eso no es nada sencillo. O sea, el otro existe. O sea, no es mentira. Porque, bueno, la tendencia es que, bueno, como yo percibo, debe ser como percibe todo el mundo. Exacto. Pues no es así. Ya entender eso te plantea ese dilema. Entonces, el otro existe, sí, hay gente que piensa distinto que yo. Eso no quiere decir o que mira las cosas desde un lugar diferente al mío. Eso puede ampliarme mi criterio o me puede dar mucha rabia y quiero eliminar al otro, que es lo que uno más comúnmente ve, ¿no? Entonces, además lo que provoca es entrada. ¿Cómo es posible que diga eso? No, sí. Ahora, tener la disposición a verlo de manera más amplia, yo sí creo que te abre un panorama en la vida y toca un tema tan esencial como tan esencial y tan difícil como es la tolerancia. La tolerancia al otro, a esa realidad tangible que es el otro. Bueno, a mí entender esta cosa de tipo psicológico es lo que más me ha ayudado a encaminarme por allí. Que cuando un paciente me llega y me está planteando sus cosas, me está planteando un punto de vista que a lo mejor es distinto al mío. Y yo tengo que tener un lente lo suficientemente amplio como para poder, bueno, ¿y este señor cómo es que ve? Eso, y para mí eso es esencial en lo que es en la psicoterapia y lo que es en general una cosa tan difícil como la tolerancia. Sí. Y fíjate, y de ahí vamos a ver cómo nos vamos moviendo hacia las funciones, pero tú asomaste un punto que lo quisiera dejar para después, pero que no se nos olvide, que es el tema después de cómo muchas veces nos asociamos por compensación. Entonces, como vemos muchas veces introvertidos emparejados con extrovertidos, como eso. Pero fíjate, hay algo que yo creo que Jung tiene algo que a mí me parece que es espectacular, que es que de alguna manera invita a seguir su línea de pensamiento, ¿no? Entonces, preguntándome en un momento, muchas veces, bueno, ¿cómo fue que entonces Jung empieza a desarrollar las funciones? Porque sabemos, para los que no estén familiarizados con el tema, lo primero que habla Jung es de esas dos actitudes, y una actitud introvertida, una actitud extrovertida, pero después empieza a desarrollar lo que llama las funciones que tienen que ver cómo nosotros organizamos la realidad. Entonces empieza a hablar de la función pensamiento, la función sentimiento, la función sensoperceptiva y la función intuitiva. En esa quisiera como oír qué piensas tú, lo que yo me he imaginado, ¿no? Hay un tema que está muy, que no se habla mucho, yo creo que por un tema de tabú,
Pero obviamente los escritos de Jung están en un estilo, si se quiere, para utilizar la diferenciación entre machismo y feminismo muy machista, pero que tenían que ver con la época. Y donde Sí, había... absolutamente, Sí, absolutamente. y tenía que ver de alguna manera, y donde se veía de alguna manera el estereotipo de que el hombre pensaba y la mujer sentía. Sí. Y yo creo que de alguna manera fue como muy fácil como sacar esas primeras dos funciones. Es como, bueno, hay introvertidos que piensan, hay extrovertidos que piensan, hay introvertidos que sienten, hay ¿Qué extrovertidos. siente esto? ¿Qué siente? Y por eso en su planteamiento inicial lo puso como opuestos. Yo no sé cómo lo ves tú o... Primero entender que extrovertido e introvertido son dos formas como uno se acerca y cómo uno empieza a adaptarse a la vida, al mundo. Y después viene eso que tú dices, después viene, bueno, además hay una cosa más fina de cómo, ok, yo lo hago desde adentro, pero a través de cuáles funciones lo hago. Que yo creo que otra de las cosas que, que, que brillantemente Jung logra diferenciar allí. Yo a veces me pregunto, bueno, esas son las únicas o esas son las únicas maneras. Yo no lo sé. Yo siempre las he tomado como, bueno, esas son la única guía que tengo en este momento para ver esa variedad de diferencias que hay, ¿no? Porque a veces uno se puede perder tratando de entender, bueno, entonces el extrovertido pensamiento tiene esto, esta función la tiene inferior, esta no sé qué tal. A mí no me funciona eso. No me funciona de esa manera tan esquemática. Probablemente algunos tipos sí se adaptan a esa mejor forma. Por eso, cuando tú hablas de Jung, un tipo intuitivo, pero por otro lado, bueno, con una buena cabeza, que pudo hacer eso y describirlo de tal, bueno, se lo agradecemos, pues. Hay que agradecérselo para que uno tenga como una mejor guía en una cosa que además al final, yo a veces lo digo, a veces no sabemos si son las únicas, pero bueno, pero tenemos un camino más o menos abierto en ese sentido. Sí, y esa cosa maravillosa empezar a ver, bueno, pero estos dos personajes terminan como compensándose, que, que es y uno lo puede decir como muy sencillo, bueno, lo que me falta lo pongo afuera y eso es lo que me atrae, y viceversa. Y uno lo ve con mucha frecuencia. Además es muy útil. En psicoterapia uno objetivamente lo ve. Uno ve parejas, pues, donde el polo extrovertido lo ejerce uno de los dos y el introvertido el otro. Y se pueden complementar muy bien. Ahí hay una cosa. O, o ese cuento que echa Jung cuando describe esa pareja que va caminando de un extrovertido que va con la novia y van caminando por un camino. Entonces el tipo va hablando como un loro y ella es introvertida y vuelve a la cosa esa de femenino y masculino. Ella supuestamente introvertida va, bueno, oyéndole hablar todas las cosas hasta que ven como un castillo medio abandonado. Entonces él dice, wow, qué maravilla. Entonces vamos a ver qué hay adentro. Y ella, no, chico, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Por qué te vas a ver? Entonces, bueno, deciden entrar, ella entra con todas sus dificultades y cuando entran ven una cosa ahí llena de telarañas y unos libros abandonados y él dice, ay, esto es todo. Y ella dice, wow, mira los libros que hay ahí. Empiezan como a jugar el rol contrario y ella empieza a entusiasmarse por los libros y a decir, y él empieza a fastidiarse porque la introversión a él le pesa, que es otra cosa importante en hablar de esto, como la función, probablemente mi función opuesta siempre salga de manera un poco extraña, no tan adecuada como sale la función predominante. Y eso te sirve para evaluar. Entonces le empieza a decir, pero esto es como fastidioso, estos son libros viejos, ¿te fijas? Y empieza ella a quejarse del tú, que después que querías entrar, ahora estás aburrido y no te das cuenta lo interesante que son estas cosas de los libros. Y a ella, su lado extrovertido, le sale como medio inadecuado también.
pero tú ves claramente la dinámica de esas dos. Y yo creo que ese ejemplo lo vemos cotidianamente en nuestros pacientes, en parejas, con nuestra pareja, con los hijos. Yo tengo un hijo extremadamente introvertido y tengo una hija extremadamente extrovertida. Entonces tú ves como ellos, por un lado, pueden ser muy unidos, pero por otro lado, se pueden chocar de nada. Pueden chocar con mucha facilidad. Porque, bueno, los dos ven el mundo desde lugares muy distintos. Yo rescataría eso, sí, y las funciones allí van a dar esa gama tan variada de la que habla Jung, que uno empieza, yo a veces me pierdo honestamente entre toda la gama de, bueno, este es este con aquello, porque a mí no me funciona así por mi tipología. Yo sé que yo recibo toda esa información por algún lado y la devuelvo, pero de manera perceptiva, porque ese es probablemente mi función predominante. Hay algo que a mí me ha llamado la atención un poco hablando de eso que tú dices, que quizás hay más, ¿no? Que yo creo que es también un poco lo que Jung nos deja como herencia, ¿no? Esa curiosidad frente a lo psíquico, esa apertura frente a lo psíquico. Pero sí quisiera como para ir como aclarando ciertos elementos, porque sí sé que independientemente que la parte más técnica no la maneja la mayoría de las personas, pero sí manejan, que saben que hay, aparte de que los introvertidos pueden tener 4 formas de presentarse, los extrovertidos a su vez tienen las mismas 4 formas de presentarse, y empieza como la combinación, ¿no? Hay un punto que yo quiero rescatar, porque usualmente yo creo que en esa necesidad que tenemos como identificar afuera para poder entender o para poder ver cómo nos acercamos en esa diferencia, creo que muchas veces hay una tendencia como a etiquetar y encasillar, ¿no? Entonces, si Pablo es introvertido, emoción, entonces, bueno, mira, no, pero esto no le corresponde, o esto sí le corresponde, porque entonces tiene la etiqueta. Y hay un tema que yo quiero como poner sobre la mesa, que creo que es muy importante, que Jung decía en su libro, dice que los tipos realmente no son lo natural, que los tipos suceden porque de alguna manera fue la fortaleza que encontramos para relacionarnos con el afuera, pero que lo natural es que todos de alguna manera podamos movernos entre las diferentes funciones. Y nosotros vemos, por ejemplo, en personas que pasan por la crisis de la mediana edad, donde vemos que pasan de una tipología y de repente entran casi que en la tipología que por mucho tiempo fue la opuesta. Y a veces yo eso lo observo clínicamente, a veces te llegan con una tipología predominante, es porque la más auténtica está reprimida. Exacto. Por razones de sociabilidad, de adaptación. Y otro elemento que tocas ahí, y yo creo que allí lo que uno ve con el test de Myers-Briggs, ¿no? Que es una cosa que se ha popularizado tanto, que se usa y que yo creo que desvirtúa también esa esencia más rica de lo que Jung transmitió, que yo creo que tiene que ver con la curiosidad, que lo que él nos enseña en ese libro es cómo él fue persistente con su curiosidad y capaz de transmitirlo en una cosa ajustado probablemente a un momento, a sus propias necesidades, a una época. Y yo creo que eso es tal vez lo más valioso, que a pesar de que nos siga siendo útil, eso probablemente a lo mejor se va a seguir desarrollando. Si hay otra gente que empieza a desmenuzar un poco más sobre esos elementos, porque yo creo que como él decía, además la psique en eso, sus expresiones son infinitas. La manera de expresarse es infinita. Y en ese afán de tratar de atraparlo como en una sola cosa, que probablemente todos por necesidad tenemos que pasar por allí, solo estamos agarrando un pedacito de eso. Solo estamos agarrando un pedacito de eso, ¿no? Y
Y volviendo al Myers-Briggs, el Myers-Briggs lo mete en un solo canal. Lo mete en un solo canal que es útil para algunas cosas dentro de un contexto, pero que yo creo que se queda corto a mi manera de ver. Se queda corto de lo que las tipologías nos pueden transmitir y abrir. Sí. Yo comparto contigo y quiero poner ese subrayado porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo que el Myers-Briggs de alguna manera ha popularizado más el tema de los tipos psicológicos, pero sí lo ha desvirtuado. O sea, creo que para muchas personas es muy fácil pasarse el Myers-Briggs y decir, no, es que yo soy ETNJ, por decir cualquier cosa, y cuando tú le dices, bueno, pero explícame qué quiere decir eso, no tienen la menor idea. Mientras que cuando entramos en Jung y lo que significa, o sea, poderme dibujar, es como hacerme un selfie, ¿no? Yo me hago un selfie, entonces, exacto, bueno, mira, por estas razones soy introvertido, por estas razones en este terreno soy más pensamiento, en este otro puede ser más sentimiento, y ver cómo también esa tipología se mueve en los terrenos, El gran dinamismo que tiene, es verdad. Yo tenía un paciente que me preguntaba, pero bueno, ¿qué tipología eres tú? Y yo lo toreaba y lo toreaba y lo toreaba. Y un día le dije, chico, yo no sé, porque a veces me porto así y a veces me porto asado. Y en unos contextos puedo moverme dentro de un área y en otro contexto me puedo mover de otro lado. Sobre todo, y creo que tiene que ver, bueno, pues la vida y la experiencia, oye, lo va moldeando a uno también. Uno no puede quedarse en lo que, en lo que, en lo que a lo mejor en un principio eran tus grandes valores para enfrentarte a la vida. A esta altura yo no puedo usar los mismos mecanismos que tenía cuando era un adolescente. A esta altura se supone que debo haber pasado por algunas cosas que me han ayudado a ablandar esa forma o a enriquecer esa forma que es otra manera de verlo, ¿no? Entonces para mí no hay una tipología tan rígida, aunque siempre hayan algunos factores predominantes, nunca, y yo no apunto a eso con mis pacientes, porque además voy a hacer lo que hace el Myers-Briggs, que es lo que no quiero hacer, que es meterlo en una tipología y entubarlo. No, porque además si yo creo en ese proceso dinámico, también voy a esperar que aparezcan cosas nuevas y distintas, que es otra cosa que uno tiene que estar abierto con lo psíquico, a que se expresen cosas nuevas, a que parezcan nuevas formas de relacionarse en uno, en un paciente, en la dinámica. Porque yo insisto, si eso es psíquico, eso es muy dinámico. Sí. Y es muy rico, muy enriquecedor. Reducirlo solo a eso, pues bueno, sí, te sirve de parámetro, de entrada, de ayuda, pero no te puedes quedar pegado ahí, a mi manera de ver. Sí. No, y fíjate, yo comparto eso contigo y creo que lo que pasa es que hay un aspecto de lo humano que creo que busca como categorizar, ¿no? Una vez que uno dice hay diferencias, entonces empieza como el detallismo, ¿no? Entonces, dentro de estas grandes categorías empezamos a ver cómo hay, fíjate, hace unos años, yo creo que unos 3 años más o menos, pensando y reflexionando sobre esto, hubo como una especie de, no sé si es un insight o una interpretación personal, pero que me llamó mucho la atención. Hay algo que yo digo que si Jung estuviera vivo, él estuviera encantado de ver cómo muchas de sus propuestas y sus hipótesis se han venido comprobando a través de los mecanismos que hoy nos aporta las neurociencias y todos los aparatos de medición del funcionamiento neuropsíquico, que creo que ha habido todo en los últimos por lo menos 20 años realmente un crecimiento exponencial de información y una cantidad de cosas, ¿no? Un día reflexionando sobre la propuesta que hay, que tienen los psicólogos antropólogos, de cómo se fueron montando los cerebros, los diferentes cerebros, el planteamiento del cerebro triuno, ¿no? El cerebro reptil, el cerebro límbico y después el cerebro ya cortical. Uno casi que puede ver cómo ahí está la expresión de las funciones que hablaba Jung. O sea, porque uno pudiera decir
En el cerebro reptil, entonces está el senso perceptivo. En el cerebro límbico emocional está el sentimiento o el emocional. Y en el cortical está el izquierdo, que es más pensamiento, y el derecho, que es más racional. intuición. Entonces, ¿cómo uno va viendo que de repente del predominio de activación o de utilización, unos somos más reptiles, otros somos más emocionales, otros somos más corticales izquierdo, otros somos más corticales derecho, y empezamos a ver cómo empezamos a entender esa forma de expresión con una cierta activación de nuestro mundo interior. Entonces, no sé sí, no, yo sí creo, yo sí, y además creo que no solo en la psicología antropológica, por ejemplo, los antropólogos, oye, les ha sido utilísimo entender algunas de esas dinámicas y para describir muchas de las cosas que pueden decir ahora en la antropología, con muchas más evolucionadas que lo que se decía antes. Es cierto que yo siento que todavía estamos bajo como esa necesidad de atrapar primero algo que nos dé una cierta seguridad. El método científico lo provee y entonces como más fácil, pues. Pero también siento que en los últimos años, y lo siento cada vez más, o tal vez que estoy más viejo, pero que empieza, ya no es tan rígida esa aproximación a la cosa, ¿no? Se dan cuenta que entonces te hablan del conocimiento como, no me acuerdo cómo es que lo llaman, pero de varias capas o le puedes entrar por varias vías y eso es muy Jung. Y eso es lo que Jung hace con la psicología en un momento donde además creo que todavía padecemos como el complejo freudiano de la psicología, reducirla a un espacio de tiempo y a la infancia nada más. Y cuando empezamos a darnos cuenta, no, la psicología es muchísimo más amplia, mucho más compleja, apenas estamos empezando. Creo que Jung en eso nos da una plataforma incluso de metodológica como para acercarse a lo psíquico, más psíquica, que es lo que creo que se necesitaba, ¿no? Y en eso la tipología, los tipos psicológicos son esenciales para entrarle a eso, por ese, pues, como de ese primer nivel de conciencia del que tú hablabas. Yo creo que ahí se da, pues, en eso. Sí, no, buenísimo. Felipe, no sé si hay algunas preguntas que creo que siempre las preguntas de las personas que participan bueno, alimentan la discusión y permiten amplificar. Entonces. Sí, claro que sí. Bueno, pues que nada, los felicito por esta ampliación, por desmitificar tantos temas respecto a los reduccionismos que pueden caer los tipos psicológicos. Entonces les voy a presentar un par de preguntas por un momento. Ricardo Matallana Gaviria pregunta, ¿los factores sociales, culturales y familiares tienen algún tipo de incidencia en el tipo de algún sujeto? ¿O qué factores determinan a qué tipo pertenece X sujeto? Yo te puedo dar eso probablemente con un ejemplo personal. Yo soy un introvertido que tenía que sobrevivir a a 4 hermanos más. Y eso me obligaba a hacer ciertas cosas desde esa introversión para adaptarme también. Algunas que me mantenían de esa introversión, pero otras tenía, bueno, si no me defendía me podía quedar sin comida. Pues, a cosas como esas. Pues entonces sí, lo familiar, lo social, te va ayudando a encontrar expresión más fácil o menos fácil, pues, a reprimir algunas cosas o no. Y sí podemos ver que todavía colectivamente el introvertido sigue siendo un personaje. Es sorprendente como todavía jóvenes te llegan o gente adulta joven
pensando que no es adecuado porque no hace las cosas como los extrovertidos lo hacen, porque socialmente, y en algunas sociedades más que otras, está favorecida una manera de expresarse extrovertida que una introvertida. En estos días vi la BBC produjo una caricatura que me pareció extraordinaria, que precisamente, y a mí me encajaba muy bien, porque defendía el introvertido como una forma de ser válida, tan válida como el extrovertido. Entonces yo sí creo que eso juega un papel. Sí, yo para complementar lo que dice Pablo, quería como llegar, ¿no?, a volver sobre el nombre. Se llama tipo psicológico porque Jung empieza a darse cuenta que tipo es como hay un molde, que viene tipografía, tipología, arquetipo, estereotipo, o sea, tipo es un molde que uno ve que se repite. Por eso él hablaba de tipo como algo que uno veía que se estaba repitiendo en diferentes terrenos. Pero como hablábamos, él después decía, o después Jung comenta, que estar enmarcado en un tipo no es lo natural, es porque lo ideal, hablando de lo psíquico, del movimiento psíquico, es que la psique se exprese desde todas las funciones, pensamiento, intuición, emoción y percepción. Pero si pudiéramos decir que si nosotros vemos algo que se repite de manera rígida, como es un tipo, casi que pudiéramos apostar que esa construcción de ese tipo tiene una historia por detrás. Porque para yo transformarme en un tipo pensamiento, de alguna manera fue porque yo tomé esa función como una fortaleza que me servía para moverme y para defenderme en el día a día y en la cotidianidad. Entonces ahí vemos cómo efectivamente los factores externos pueden influir en la construcción y en el establecimiento del tipo. Y muchas veces lo que hace que moverse en las funciones, de alguna manera, lo que podemos decir, abrir el tipo, o sea, que cada uno experimente diferentes tipos, lo hace tan difícil, porque hay una cosa casi que defensiva que atrapa, que coagula una forma de comportamiento desde el cual yo me voy relacionando. Lo que comentaba Pablo de la extroversión e introversión a nivel cultural es tan fuerte que hace poco veía un test, no me acuerdo cuál, y me gustaría recordarme para tenerlo como donde ponían la introversión como una patología. O sea, ser introvertido era patológico, eso era, sí, y fíjate cómo nosotros tenemos una cultura que valora mucho la extroversión, o sea, la extroversión es un gran valor, yo digo que es un gran, el tratar de lograr los ideales de nuestra cultura es complicadísimo porque uno tiene que ser extrovertido, pero extrovertido simpático, aparte buen mozo, aparte de tener un cuerpazo, aparte tener dinero, dice, bueno, entonces la ponen complicada, la ponen difícil. Pues. Entender eso desde el punto de vista de las valoraciones, que uno valora, como uno valora, yo creo que ayuda mucho a ver, porque a veces eso que tenemos tan introyectado que nos parece difícil, que es una valoración mía. A veces mis pacientes me comentan algo y yo digo, bueno, pero esa es tu valoración, yo lo veo desde otro lugar. A lo mejor si te digo cómo lo veo te va a ayudar. Pero ¿cómo? Si eso objetivamente es así, ¿no? Y es una valoración, es una valoración. No es más que una valoración muchas veces. Sí. Pero esas valoraciones a veces están tan enraizadas, tan arraigadas, que parece que son la verdad absoluta. Sí. Y vemos cómo ahí vemos la función de la tipología en la rigidez y en el extremo, ¿no? El que es muy feeling es capaz de tomar una decisión importante porque siente que el ambiente no le da nota. Y mira, como el ambiente no me da nota, puede que sea la oportunidad de trabajo, la oportunidad de crecimiento, pero el ambiente no me da nota y eso es suficiente, como dices tú, desde mi propia valoración, eso es suficiente como para poder renunciar a una oportunidad.
O el que es muy sensation, entonces está con el tema del tiempo y la rigidez y la puntualidad, y llegaste 5 minutos tarde y yo estoy aquí esperando y estoy muerto del hambre, y nuevamente hay un tema de una valoración que para uno resulta extraña. Y así vamos viendo. Yo creo que la persona más intuitiva que yo he conocido, que vivía en la intuición y que tú era muy cercana también a ti, que era Graciela Capriles, que para muchas personas Graciela era desesperante, porque era un amor de personas, pero Graciela ella llegaba, pero uno no sabía cómo llegaba. Sí, entonces, ese tema también, cómo marca, como acercamientos y cómo marca la forma de llegar a encuentros y cómo puede ser tan disruptivo el que uno sea de un tipo muy rigidizado y otra persona de un tipo casi inaceptable para el otro. Y son valoraciones, que es un poco... puede ser tan sencillo como una valoración, pero tan compleja como una valoración. Sí. La verdad. Bueno, hoy tenemos un live muy concurrido, hay muchas preguntas. Marisabel Bernal pregunta, entiendo que entender y saber que somos diferentes según el tipo contribuye a la tolerancia, pero ¿creen que existen asuntos innegociables, cosas que no se deben tolerar? No sé a qué te refieres con esas cosas. Yo creo que la rigidez en una función siempre te va a ser intolerable la otra. Siempre. Eso que decía Eduardo, lo que decías de Graciela. Graciela podía ser intolerable para mucha gente. Porque ella se expresaba con mucha naturalidad y generalmente intolerable para algunos tipos, pues muy racionales, pero cuando tienes cuando estás porque eso que dijo Eduardo me parece extraordinario, lo natural no es la tipología, lo natural es que esas cuatro funciones y esas cosas funcionen, se muevan con un cierto dinamismo, pero entonces en la medida en que estamos más arraigados y más apegados a una sola, eso nos hace intolerable el resto de las cosas o el resto de las visiones. Aunque no sé a qué te refieres cuando dices hay cosas que tenemos que tolerar, no sé a qué te refieres cuando te dices eso. Sí, yo lo que entendí con la pregunta era si habían cosas que se podían negociar o no. Entonces y yo creo que ahí es el punto que tú acabas de decir. Yo creo que lo que es negociable o no negociable va a depender de qué tan rígido sea el tipo, qué tanto, yo lo pondría de esta manera, qué tanto se utiliza el tipo como una forma de defenderme. Claro, porque si yo he aprendido a defenderme desde el pensamiento, y entonces todo le busco citas, y entonces son esas personas que no pueden llevar una conversación sin poderte decir, no, es que fulanito lo dijo y el otro, y entonces estar permanentemente citando como validando el tema del pensamiento, puede ser que para esa persona no sea negociable poder relacionarse de una manera diferente. O puede ser el tema de una persona muy pensamiento, que la cosa emocional sea tan grande que entonces no sea se hace no negociable que otra persona no contemple el nivel emocional que está poniendo sobre la mesa de la misma manera. Entonces llega un momento y aparte lo plantean casi que como elementos valorativos, donde se identifica, es que ese tema, es que tú no me estás respetando. Sí. Espérate, yo sí te estoy respetando, pero puede que no compartas la forma que tienes tú de decirme cómo estás viendo la situación. Yo te estoy respetando. Yo creo que por ahí va, en eso que tú comentabas de la rigidez, creo que eso es fundamental para entender, porque hay tipos que pueden ser, que pueden chocar unos con otros desde esa perspectiva. Sí. Ok. Alejandro Molina trae una pregunta bien interesante y es, ¿cómo se expresa y cómo se dirige la curiosidad en un introvertido y en un extrovertido?
Pero aquí hay preguntas que te ponen a pensar, así es que... Claro, sí, introvertidamente, el introvertido va a curiosear. O sea, probablemente primero va a buscar en sus propios pensamientos qué es eso que me están diciendo, o va a buscar en los libros, o lo va a buscar en cosas como por esa vía. Eh, no sé cómo decirlo, Eduardo, pero creo que introvertidamente, pues. A lo mejor el extrovertido sale y le pregunta a cuatro, mira, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Que un extrovertido va y él solito, ¿y esto qué será? Y buscará más introvertidamente, como digo yo, ¿no? Yo creo que de repente viéndolo un poco desde los estereotipos, nuevamente hablando de Claro, tipos, yo creo que correcto. estereotipadamente uno pudiera decir que el mundo del extrovertido es el mundo de la salida, el vínculo de los espacios públicos, de las discotecas, de las grandes reuniones de música y de personas que expresan abiertamente. Y el mundo de los introvertidos es un mundo más nuevamente, desde un punto de vista estereotipado. El mundo más de la conversación en pequeños grupos, del museo, del concierto tranquilo. Y creo que en la pregunta que hace Alejandro, de repente lo que pudiéramos hacer es, la curiosidad es la base de lo psíquico. Y yo creo que lo interesante es cuando se nos activa la curiosidad, porque eso uno lo reconoce. Uno de repente está tranquilo y la psique de repente le dice, presta atención. Y ese prestar atención, como dice Pablo, que me encanta eso de verlo introvertidamente o extrovertidamente, volviendo un poco cuestionándonos los estereotipos. De repente, Claro. un introvertido se va a un concierto de Lady Gaga porque ha oído que esta artista tiene una forma de presentar las cosas que es increíble. Y entonces el introvertido casi que va a hacer trabajo de campo, mientras todo el mundo está delirando y pegando gritos, él está haciendo un trabajo de campo entendiendo cómo esta señora tiene un mensaje que llega a un grupo y el extrovertido de repente va a una biblioteca que acaban de inaugurar porque tiene una cantidad, bueno, para ver cómo es que la gente está yendo y cómo eso tiene que ver con cómo se puede hacer virtual o los colores que tiene. Entonces, yo creo que es interesante la pregunta porque lo pone a uno a pensar efectivamente y yo creo que lo pone a uno nuevamente, que fue como lo que empezó Pablo, afinar cómo yo identifico una forma introvertida de ser y cómo yo identifico una forma extrovertida de ser. Porque en la medida que lo puedo identificar, entonces yo puedo moverme y ser introvertido, puedo estar en una forma introvertida en la playa y puedo estar en una forma extrovertida en una iglesia, por decir algo. Entonces, creo que eso nos va como dando pistas, como dando e invitando a la reflexión, que yo diría que ese es un poco nuestro objetivo. No solamente dar información, sino a partir de la información, cómo promover, cómo se utiliza, cómo se mueve, cómo se reflexiona desde esa información. Yo sí creo que hay que respetar eso que tú dices, pues ahí la curiosidad es esencial. Si hay curiosidad, no importa cómo la canalice. O sea, porque esas son tus formas que te son más afines. Te insisto, si entiendes otras, eso probablemente va a ampliar tu criterio. Sí. Ok. Angélica Ojeda hace una pregunta que creo que se podría extender muchísimo, pero de pronto si ustedes pudieran simplificarla, ¿podrían decirnos, por favor, cómo se mueve la energía en cada tipo psicológico? Uh, Da para mucho, pero insisto, ¿se podría simplificar sí. o no? A mí me costaría mucho simplificarla por mi tipología, porque yo me puedo perder fácilmente. Bueno, el tipo tal expresa en su primera, tiene esta función como dominante, después tiene esta función como reprimida o en segundo orden o en tercero. O sea,
a mí esas cosas, por mi tipología, me cuesta mucho hacerlo. Yo, como lo puedo percibir con más naturalidad, sé que lo voy a devolver desde allí. Entonces, la, la, no, 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 además, creo que te enredaría más si trato de explicártelo uno por uno. Prefiero no hacerlo. Entonces, yo le respondería a Angélica, uno, creo que es muy importante, desde tu curiosidad, creo que es muy importante seguir la línea de la curiosidad. Yo te recomendaría de repente, hay un librito que me parece que está súper bien hecho, que se llama Jung para principiantes. Es un libro hecho de una forma de cómics, pero está muy bien hecho. La parte teórica se respeta muy bien, y la parte de tipología, a lo mejor desde allí pudieses encontrar alguna respuesta. Porque para mí choca un poco nuevamente, para mí en el ejercicio permanente de tratar de no poner etiqueta, me costaría mucho cómo ponerme a hacer el ejercicio de identificar, bueno, a qué etiqueta corresponde esto, a qué etiqueta corresponde esto otro. Y me gusta el ejemplo que puso Pablo. O sea, creo que ahí yo lo dejaría allí, ¿no? Como esta pareja que está caminando y entró en este castillo y se empezaron a activar como los focos de atención, y cómo esos focos de atención fueron activando una energía interna en diferentes momentos. Entonces, yo lo dejaría allí y te invitaría que sigas esa curiosidad que tienes, y de lo que te pudiera recomendar como algo, como te digo, muy, muy sencillo, pero muy bien explicado y con ejemplos de personas de historia, que vienen del arte, que vienen de la ciencia, que vienen de la farándula. Explica muy bien, da ejemplos muy buenos y muy concretos acerca de eso. Yo creo que le acabamos de dar un ejemplo los dos, desde dos tipologías distintas, muy bueno además. Muy claro además. Bueno, esta última respuesta que dieron se alinea muchísimo con esta nueva pregunta, y Obed Méndez pregunta, ¿qué libros recomiendan para introducirnos más en este tema de los tipos psicológicos? Sobre todo en el de los tipos, me parece que la recomendación de Eduardo es extraordinaria, y que vayan progresivamente y por supuesto tipo psicológico, todo, pero ahí sí tienen que, por lo menos para mí, uno tiene que estar dispuesto a leer una cosa que puede ser al un principio pesada, dura, por lo menos lo fue para mí también, sobre todo porque la primera parte es fuerte, y la segunda parte, que ya es mucho más explicada, y ahí hace eso que tú dices o que tú esperas, donde cada tipo se expresa de cierta manera. Yo creo primero léelo en Jung para principiantes y después si quieres vas a eso, pero creo que eso serían, no, ¿quién más? No recuerdo ahorita quién más habla de tipos de esa manera, que lo desarrolle. Y fíjate, yo soy un promotor de que las personas lean a Jung. O sea, yo creo que Jung es un escritor que tiene un estilo muy particular, pero después que tú lo agarras, es un escritor que se lee con mucho agrado y con mucho, bueno, también depende de la tipología, volvemos al tema de la tipología, pero se lee con cierta facilidad, y coincido con lo que dice Pablo. El tipo psicológico es un libro muy particular dentro de la escritura de Jung, pero yo siempre recomiendo leer directamente a Jung. Entonces, si quieren saber y aprender de tipo psicológico, vayan a Jung. Todo lo otro van a ser interpretaciones y formas como de tratar de aterrizar cosas que están ahí muy claras. Y les comento lo del libro porque lo tiene de una manera absolutamente esquemática y muy bien hecha. Pero ese serían como yo añadiría que no lo lean solo. Leerlo acompañado puede ser bien interesante, porque van a empezar a cotejar esas diferencias de la misma apreciación, y eso también les va a ayudar a ampliar el criterio.
yo añadiría ese detalle. Buenísimo. Sí, fantástico. Bueno, Ana González Yepes pide muy comedidamente una reflexión desde los tipos psicológicos acerca del comportamiento de la gente en las redes sociales. Uy, Anita. Repítame la pregunta, por favor. Como yo lo puedo interpretar es si hay particularidades, cómo se expresaría o cómo se manejarían ciertas tipologías en las redes, si algo se puede destacar de Eh, alguna de la otra. yo creo que las redes sociales en líneas generales han facilitado y a lo mejor esa cosa, tú puedes ver gente introvertida que por las redes sociales es profundamente extrovertida, y llama la atención. Eh, yo sí creo que los extrovertidos van a seguir siendo extrovertidos y se va a notar en las redes sociales. Yo creo que eh, no tendría por qué afectarlo, pero sí creo que las redes sociales, por la vía del anonimato o esa vía, permite que se expresen otras cosas, permite que aparezcan unos elementos interesantes, hasta para ellos mismos, hasta para la misma persona. Es complejo, me pones a pensar, es complejo. Yo no sé hasta qué punto yo agregaría, hasta qué punto también es un tema generacional, porque yo creo que en nuestra generación de repente uno ve que los que utilizan más redes sociales son más extrovertidos, pero en generaciones más jóvenes yo diría que las redes sociales es una forma de comunicarse que ya incorporaron. Hay un tema, y fíjate, y pensando en la pregunta de Ana, me llama mucho la atención como el famoso tema de los likes, ¿no? Los likes como un tema desde el cual se valora o es valorado en la interacción con el afuera. Hay una serie, está Black Mirror, que a mí me llamó impresionante. El primer capítulo de la tercera temporada que trata sobre ese tema, uno pudiera decir cómo de repente para una persona extrovertida, emoción, extrovertida sentimiento, el cómo el like y el like dentro de las redes realmente pueden marcar significativamente su vida, porque el like termina siendo casi que un reconocimiento incluso por los emoticones que utilizan, es como casi que es un señalamiento directo a la parte emocional. Entonces ahí pudiéramos decir que sí, que a lo mejor para algunas tipologías, nuevamente hablando de tipologías como algo rígido, la interacción y la forma de expresión y el efecto que tienen las redes sociales con su psique puede ser muy profundo y muy particular. Y aunque nos parezca, todavía yo siento que las redes sociales son muy jóvenes para evaluar algunas cosas. Eso generacional, por ejemplo, yo me imagino desde aquí en años, generaciones, que la generación de nuestra edad ya sea esa que está ahorita comenzando o que tenga. Yo creo que esas cosas van a aportar cosas nuevas en ese sentido, que no conocemos. No conocemos. Sí. Y yo recomiendo esa película, ese capítulo de Black Mirror es extraordinario para ver eso. Sí. Bueno, acá hay una pregunta que creo que es muy técnica, pero de pronto ustedes pueden dar la respuesta y es ¿qué papel juega la epigenética? Yo creo que entendiendo la epigenética como la posibilidad de modificar la genética mediante el desarrollo en la construcción de los tipos psicológicos. Pero si partes del principio de que lo natural no son los tipos, yo sí creo que tienes todas las posibilidades de que eso se mueva, pues, y de que eso se vayan produciendo cambios. Yo
no sé, lo dejaría hasta allí porque es que ¿qué va a pasar con, con mis hijos en ese sentido? No, yo creo que yo puedo dar, y como en efecto, pues mis hijos son, yo tengo una hija profundamente extrovertida y tengo un hijo profundamente introvertido. Creo que verlo desde allí, no lo sé, lo pensaré, lo pensaré. Sí. Yo creo que la pregunta esta y la respuesta, creo que para no repetir la respuesta, lo asociaría con la pregunta, con la persona que hizo la pregunta sobre el efecto que tiene la cultura en esa construcción de los tipos y cómo los tipos se pueden mover. Entonces creo que desde ese punto de vista pudiéramos ver qué tan estables son o qué tan modificables, qué tan mutables pueden ser los tipos. Y cómo, en cierta manera, nosotros en la clínica, a lo largo de los procesos, vemos que efectivamente los tipos se mueven. Se mueven, se mueven, se mueven. Ok, y como última pregunta de la noche, que no tiene mucho que ver con la temática, pero la traigo un poco para el debate, para quitarles la zona de confort. La trae Patricia Bejarano. Ella solicita que si pueden ampliar un poco el porqué, el sentido de la crisis de la Edad Media, de este tema que creo que Jung asociaba mucho con la metanoia, con ir más allá del yo. Entonces, si podrían ampliar un poco más la razón de por qué sucede esto en la psique. Mm. Yo sí creo que en la Edad Media eh, es como que tú vienes de agotar formas que te han servido para funcionar y que, después, y que son adaptativas y que en cierto momento de la historia empiezan a chocar con tu realidad interior. Y ese choque, ese choque empieza a generarte incomodidad, cambios de humor, cambios de cosas que necesitan moverse, ¿no? Que no todo el mundo lo hace, pero y ahí es donde viene esa metanoia, pues. Tú ya vienes agotado como de hacer esfuerzos, de búsqueda, de tratar de mantenerte en las cosas, pero tu verdadera interioridad o esas valoraciones más internas que han tenido que ser reprimidas, por eso empiezan a demandar su lugar, pues empiezan a exigir y creo que esa edad es perfecta para que te agarren, para que esas cosas se pueda dar ese cambio, pues. Porque bueno, es la mitad de la vida, ya te empiezas a cuestionar, a hacer cuestionamientos mucho más existenciales. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto voy a vivir? ¿Cómo lo quiero vivir? Pues, y eso te obliga, pues, de alguna manera, por una pulsión interior y porque en esa edad es como el momento más apropiado. Si yo quisiera amplificar lo que dice Pablo, recordando que la psique es una estructura que es muy compleja. Ahorita nos hemos dedicado como a ver quizás la parte más superficial, que es cómo me muestro yo afuera, que es una parte, si se quiere, es compleja, pero es superficial. Pero esa psique, cuya estructura es compleja, tiene una cantidad de capas y por eso vamos a ir como bajando en las capas. Hoy empezamos con tipos psicológicos, el próximo miércoles vamos a ir entrando al tema de los complejos para después darle como entrada a la parte más profunda, que sería como el mundo del inconsciente colectivo de los arquetipos. Entonces, siguiendo lo que dice Pablo, es como por mucho tiempo y utilizando otras partes de esa estructura, nosotros dedicamos mucha energía en adaptarnos a la afuera y en complacer a la afuera. Entonces, tenemos mucha parte de nuestra vida construida desde lo que podemos llamar la máscara. O sea, esa forma de yo actúo en la medida que esperan que yo actúe. Y hay un momento en la vida donde ya empieza a pesar mucho la inversión y el costo que tiene vivir desde la máscara. Y se empiezan a activar los aspectos más transpersonales de la psique. Y entonces, como dice Pablo, hay unas preguntas
fundamentales y existenciales que empiezan a hacer, donde empiezan a quitarle fuerza a ese velo que puso la máscara, y empieza entonces, cuando la psique se empieza a mover en esa estructura compleja, empiezan a salir otros contenidos. Y muchas cosas, muchas veces lo que se mueve son o mejor dicho, sobre todo se empiezan a mover esas energías que estaban rígidas. Porque lo que en un momento determinado yo rigidicé como una forma de defenderme, en un momento de vida ya no me importa defenderme, ya mira, yo soy como soy, y al que de alguna manera se sienta atraído, se sienta vinculado con esa forma de ser, quedará, y el que no se alejará, y es válido. Entonces, pero ya no hay una angustia o una pregunta acerca de complacer o adaptarme de una manera como muy rígida, y entonces toda la psique empieza a moverse. Y yo creo que por ahí sería como, desde allí es donde uno empieza a ver que nuevamente los tipos dejan de ser tipos, un poco lo que planteaba Jung, y empieza a aparecer la psique de una manera más natural y más completa. Más rica, más Sí. rica. Sí, yo uso una analogía a veces yo creo que lo que pasa a esa edad es un equivalente a lo que le pasa al cuerpo de un adolescente. El cuerpo de un adolescente, cuando entra en adolescencia, inevitablemente va a cambiar. Y las consecuencias de ese cambio las va a tener que vivir, por mucho que él no quiera. Para mí, alrededor de los 40 pasa, pero a nivel psíquico. Inevitablemente te van a tener que venir esas dudas y esa pregunta, para que además se pueda expresar tu totalidad como persona. Y otra cosa que diría, ya, como para cerrar, estas cosas pasa como cuando uno tiene que ver esto como cuando uno ve un libro que le gusta mucho y lo lee 2, 3, 4 veces, y cada vez que lo lee consigue cosas nuevas. Bueno, esto es más o menos así. Si los curiosos usen esa curiosidad para leerlo 1, 2, 3, 4 veces si es necesario. Bueno, ya cerrando, Pablo, de verdad que fue un placer este conversatorio, que fue muy rico. Muchísimas gracias por la invitación, y bueno, y a ustedes los invitamos a continuar, a seguirnos en esta profundización de otras formas de conciencia, que entonces vamos, como está planteado, la semana que viene vamos a estar con Diana Rísquez, otra grandísima y cercana amiga, hablando de complejos maternos y paternos, y terminamos con el complejo del ego. Y la invitación es, bueno, ya le haremos llegar la información sobre el seminario que vamos a abrir sobre conciencia arquetipal, y sobre los próximos conversatorios que tengamos. Hay cantidad de personas compañeros, amigos, colegas, que van a estar participando con temas realmente súper interesantes. Así que otra vez, nuevamente, Pablo, 1.000.000 de gracias por aceptar la invitación. Felipe, como siempre, por acompañarnos y poder recoger por todo tu sistema de apoyo, que sin esto no se pudiera dar. Y a ustedes por estar aquí presentes acompañándonos. Les recordamos que el video va a estar en la página, donde puedan consultarlo, y eventualmente lo podrán buscar en nuestro canal YouTube, que ya se activó también. Entonces, a todos, muy buenas noches. A ti, a todos, muy complacido, Eduardo, de estar contigo. Muy agradable. Y a Felipe, muchísimas gracias. A ti, Pablo. Gracias, Pablo.